Unificamos nuestros pensamientos en nuestros puestos, relajándonos, respirando suavemente. Relájense. Respiramos y solicitamos la presencia de nuestros guías, los mentores de nuestra casa espírita, al igual que los mentores de las casas diferentes a Sendero, como el caso de Reencuentros por Amor, que tenemos hoy aquí con mucho gusto, con mucho cariño, una grata sorpresa a Amílcar Pertús, e igual la Sociedad Espiritista de Cartagena, que es la casa matriz de donde viene nuestro expositor Álvaro Vélez. A todos ellos le pedimos asistencia, al equipo espiritual, médico, magnéticos, fascistas, los que acondicionan el ambiente para que todos estemos atentos y el expositor esté inspirado y nosotros podamos asumir y sentir el mensaje que en esta enseñanza la mentora espiritual Juana de Ángelis nos brinda. Coloquemos entonces toda nuestra atención en ese enfoque que necesitamos para este aprendizaje, que aun cuando no somos adolescentes, los adultos, manejamos a muchos adolescentes, tenemos hijos y nietos adolescentes, familiares a quienes les podemos brindar esta enseñanza para protegerlos y prepararlos a que sean multiplicadores. Maestro Jesús, gracias por permitirnos esta reunión, a todos ustedes por haber aceptado esta convocatoria, y así sea. Buenas tardes a todos, hermanas y hermanos, encarnados y desencarnados. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes estas enseñanzas que nos trae la doctrina codificada por el maestro Allan Kardec. Y ante todos los temas que vamos a desarrollar en esta oportunidad sobre el adolescente y el enamoramiento, que lo vamos a enfocar, como ha dicho Carmen, a la luz de las enseñanzas del espíritu de Juana de Ángelis. Y hay otros complementos, la base en Kardec, y también otras enseñanzas importantes sobre la sexualidad en el joven y en la adolescencia, y el enamoramiento, enfocado a la luz de las enseñanzas del espíritu de Emmanuel, como vamos a ver en el transcurso de esta exposición, para la cual contamos aproximadamente con 1 hora, ¿no? En donde vamos a recordar, porque estoy seguro de que todos los que estamos aquí en la sala, quiero saber si se escucha bien allá atrás. Sí. Conocemos todas estas enseñanzas desde el libro de los espíritus de Allan Kardec. Hay otras enseñanzas respecto de la infancia y la juventud desde el punto de vista espiritual en el Evangelio según el espiritismo y en las demás obras codificadas por el maestro Allan Kardec. Y ya como espírita vamos conformando una visión de cómo abordar estos temas que los conocemos de la vida cotidiana, porque todos hemos pasado por la infancia y por la adolescencia, que según la Organización Mundial de la Salud consideran que la adolescencia está aproximadamente entre los 9 y los 19 años de edad. Hay distintas clasificaciones. Algunos dicen que, por supuesto, que las niñas ingresan primero en cada una de estas etapas 1 o 2 años antes que los hombres. En el sentido emocional, psicológico y espiritual, los hombres vamos un poquito rezagados en el despertar de las distintas etapas. Pero eso no es problema, porque en cada oportunidad reencarnaremos como hombre, reencarnaremos como mujer, según las necesidades que vayamos teniendo en cada etapa evolutiva, de acuerdo a la trayectoria y a los compromisos y a la ley de causa y efecto.
aunque podamos durar varias reencarnaciones viniendo en el sexo masculino, o en el caso de las mujeres puedan durar varias reencarnaciones con esa característica por ciertos deberes, ciertos compromisos y misiones que debemos cumplir en una u otra experiencia. Y este tema está enlazado con la visión espírita de la sexualidad. También con relación al periodo juvenil, al periodo del enamoramiento, el periodo del noviazgo, ese por el cual todos hemos pasado no solamente una, sino varias veces, varias experiencias de noviazgo que seguramente todos los que estamos aquí los tuvimos, en donde se dieron fracasos, se dieron experiencias, pero todo formó parte de un aprendizaje psicológico, emocional y social, una maduración de nuestro organismo. Algunos de esos noviazgos nos impactaron profundamente, pero los superamos, seguimos adelante, pero todo eso hace parte de la formación de nosotros como seres humanos. Sin embargo, hay unos noviazgos fracasados en donde hubo un enamoramiento tan intenso, un apasionamiento, y después vino una ruptura que marca durante mucho tiempo la vida de las personas, incluso en su vida adulta, como vamos a ver. Entonces, basándonos en el libro Adolescencia y Vida de Juana de Ángelis, en el capítulo 8, el adolescente y el enamoramiento, de donde se ha tocado ese tema. También tenemos el libro Vida y Sexo de Emmanuel. Ustedes conocen este libro, de pronto lo han oído mencionar, algunos probablemente lo hayan estudiado o leído, en donde en el capítulo 3, Emmanuel, que en una reencarnación muy antigua fue Publius Lentulus, un senador romano, y después reencarnó en Brasil como el misionero Manuel de Nóbrega, él dictó a través de Chico Javier el libro Vida y Sexo. Y en el capítulo 3 aborda el enamoramiento desde el punto de vista espiritual. Y Emmanuel nos dice que hay una extensa problemática sexual, afectiva, y psicológica y emocional en el adolescente. Y aborda esa extensa problemática en capítulos como el enamoramiento, las alteraciones afectivas del niño, del adolescente, del joven, las uniones simpáticas y antipáticas, las tendencias homosexuales o hacia el lesbianismo que pueden aparecer a veces en la propia adolescencia. Y en algunos casos, como explica la doctrina espírita, esas desviaciones de la sexualidad, esa falta de identidad con el cuerpo, puede surgir incluso desde la infancia. Y podríamos adelantar de que a veces esas tendencias hacia el homosexualismo tienen un carácter obsesivo, que la persona en sí no lo trae, más la presencia de ciertos obsesores tratan de inducir al joven, a la niña o al niño a que durante un tiempo no encuentre como que ubicarse su identidad sexual de acuerdo al cuerpo en el que ha reencarnado, y que después, adelantándome un poco, después que se le hace un buen tratamiento de desobsesión, desaparecen en esos jóvenes las tendencias homosexuales. También hay que decir que la doctrina espírita es profundamente respetuosa de las elecciones sexuales que las personas puedan hacer. La doctrina espírita no señala ni rechaza a la homosexualidad o al lesbianismo, sino que comprende que son etapas, son circunstancias temporales que está viviendo el espíritu como expiación, como prueba, como consecuencias, ¿no?, de abusos de la sexualidad en reencarnaciones anteriores, más que todo un abuso tan intenso que se dio en el sexo, que produce unas desubicaciones y unos desarreglos periespirituales y en los centros de fuerza, que hace que el espíritu en la siguiente reencarnación es conducido a reencarnar en el sexo contrario al cual abusó, y se siente desubicado porque se lo asignan como un freno a sus desenfrenos sexuales. Y de allí cada caso va a ser diferente. Entonces, los espíritus superiores y la misma doctrina espírita tiende la mano porque comprende ante estas situaciones, así como los deseos eróticos, la práctica del aborto y la prostitución,
estados de unión libre, adulterio, matrimonio, divorcio, abstinencia, celibato, etcétera. Todas esas elecciones que los espíritus que estamos reencarnados en el planeta Tierra, en donde muy pocos en el planeta Tierra pueden aducir que tienen una salud sexual, una salud psicológica y emotiva, porque todos traemos una X o Y problemática que a veces está oculta o que no se nota, ¿no? Y que puede traer conflictos a lo largo de la vida de la persona, porque reencarnatoriamente hemos abusado de nuestras propias energías sexuales. Y Emmanuel nos habla del instinto sexual que nace en las profundidades de la vida, orientando los procesos evolutivos. Vamos a ver que el instinto sexual y la energía sexual tienen sus nacientes en las profundidades del alma. Dice Emmanuel, como podemos ver aquí, que toda criatura consciente trae consigo, debidamente estratificada, la herencia inconmensurable de las experiencias sexuales, ¿no?, de vidas pasadas, infinidad de reencarnaciones que hemos tenido, vividas en los reinos inferiores de la naturaleza. Entonces, el instinto sexual nace en los seres primitivos, desde los seres unicelulares, cuando ya ellos empiezan a buscarse, a unirse, como estas vorticelas, estas eulenas, estas bacterias, que tienen como una especie de relación sexual en donde se funden durante muchas horas y quedan allí hasta casi parecer una sola célula, y ellos allí están intercambiando energías y están intercambiando fluidos corporales, nutrientes, y después se separan y más adelante se da, por ejemplo, las divisiones y las reproducciones. Bien, entonces la ciencia ha descubierto que también, así con la evolución del ser, el cerebro ha ido evolucionando. Es lo que llaman el cerebro instintivo, que nace con los reptiles, el llamado cerebro emocional, que se desarrolla con los mamíferos, y el neocórtex o cerebro superior ya en los seres racionales, en los seres humanos como nosotros. Pero allí en esas estructuras maravillosas del cerebro están archivadas muchas de esas experiencias, esos impulsos, esas hormonas que van a manifestarse en nuestra vida actual. Entonces la sexualidad se ha descubierto que está regida por un sistema complejo llamado el sistema límbico. El sistema límbico, que ahí está destacado en azul y que allá está ubicado en la parte central del cerebro. El sistema límbico es muy interesante de estudiarlo, y vemos allí la mano del Creador, porque todo esto lo ha conformado el espíritu a través de su evolución biológica y su evolución espiritual, conformando estas estructuras maravillosas que la ciencia humana todavía no logra como que identificar plenamente, ¿no?, la función de cada una de esas figuritas del sistema límbico. Entonces, en el sistema límbico está el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, septum y mesencéfalo. Y de allí viene un comando hacia la hipófisis, que está dividida en dos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y de allí se da el comando a través de las hormonas de los distintos órganos, incluyendo la producción de la oxitocina, allá señalada con la flecha amarilla, que antes se creía que funcionaba solamente en las contracciones del útero para producir el parto, ¿no?, la oxitocina. Pero se le han ido descubriendo otras funciones, de tal manera que la llaman la molécula de la monogamia. Miren esta maravilla y esta curiosidad. La molécula de la monogamia es la oxitocina, porque ella es la que hace que en ciertas especies animales escojan una sola pareja durante toda la vida. Hay ciertas aves, ciertos animales que las palomas, ciertos pingüinos, ciertas gaviotas escogen una sola pareja y tienen abundancia de esta hormona. Esta hormona entonces hace que ellos se sigan
amando, acompañando, y no son infieles ni buscan como otras especies, incluso la especie humana, el caso de la infidelidad y de la promiscuidad, a pesar de que tenemos la oxitocina. Entonces, es la hormona relacionada con los patrones sexuales que influye mucho en lo que vamos a ver del tema de la adolescencia. ¿Por qué del niño se cambia de pronto al adolescente? ¿Por qué ese afloramiento de hormonas que empiezan a activar órganos y a cambiar comportamientos psicológicos, ¿no? Y que a veces los padres quedamos sorprendidos de que no sabemos manejar esto cuando lo hemos pasado, pero claro está que la adolescencia de hoy tiene unos alcances superiores a la adolescencia que nosotros vivimos hace algunos añitos, apenas, por ahí unos 20 añitos, bien, y otros menos. Entonces vemos cómo el joven de hoy, el adolescente, el niño, ya viene con unos alcances que nos dejan sorprendidos y desorientados. Pero viene la doctrina espírita a través de Emmanuel y Juana de Ángelis, André Luis y Allan Kardec a darnos todas estas pautas. Entonces la oxitocina regula los patrones sexuales, la conducta maternal y paternal, despierta la afectividad, la ternura de la madre hacia el hijo, el acto de acariciarse y de tocar, influye en funciones como el enamoramiento, que es el tema de hoy, el enamoramiento. También la oxitocina tiene un papel importante en el orgasmo, el placer sexual, que tanto hemos buscado durante reencarnaciones y reencarnaciones. Imperios se han levantado, imperios se han caído por la búsqueda del placer sexual, por encima incluso de la búsqueda del poder, del dinero y todo lo que ya sabemos. Entonces el orgasmo cumple un papel muy importante en nuestra vida, ¿no? También influye en el parto y en la lactancia, esta glándula. Bien, entonces en esta imagen vemos todo lo que se produce en el hipotálamo, que regula la hipófisis, de allí regula las glándulas y las glándulas empiezan a producir hormonas en su debido tiempo. Bien, a la luz de las enseñanzas del espíritu de André Luis, encontramos la función de la epífisis, de allá al lado. Antes se creía que era la hipófisis, que está alojada en la silla turca, o pituitaria, ¿no?, que regulaba todo el cambio hormonal, el desarrollo hormonal del niño, y del joven y del adulto. Y declaraban que la epífisis era una glándula que no se conocía mucho sus funciones y que con el tiempo iba como quedando inactiva. Incluso cuando hacemos radiografías laterales de cráneo, muchas personas presentan la epífisis calcificada, más los médicos de la Asociación Médico Espírita Brasileña, como Carmen sabe muy bien, ya le asignan una función a la epífisis en el sentido de por qué está calcificada. Y no es propiamente calcificada, sino cristalizada, porque ahí han descubierto que tiene mucho que ver con la mediunidad y que los cristales, en cierta forma, conducen o canalizan las emisiones mentales de los espíritus desencarnados, como vamos a ver. Entonces la epífisis regula a la hipófisis regula todo el cambio hormonal de nuestro cuerpo. Bien, entonces lo llama André Luis la glándula de la vida mental, que en los adolescentes está muy activa, pero con cierto desorden. Conserva la ascendencia en todo el sistema endocrino, segrega hormonas psíquicas. Cuando ya André Luis nos empezó a hablar de las hormonas psíquicas, no solamente hay hormonas, digamos, corporales, sino hormonas psíquicas generadas por nuestra mente. Ojo con la mente, ojo con la educación de la mente. La doctrina espírita viene a educarnos en el pensamiento, en las emociones, en las acciones y todo lo demás, ¿no? Pero a veces pensamos y deseamos y miramos bellezas y todo esto, nos enamoramos, nos apasionamos y creemos que no está pasando nada y estamos cambiando hormonas psíquicas de una clase, de otra. Las estamos generando porque no sabemos qué es lo que está pasando dentro del campo espiritual. Unidades de fuerza que van a actuar de manera positiva en las energías generadoras, o yo agregaría, o en forma negativa, produciendo desequilibrios, desviaciones.
Preside los fenómenos nerviosos de la emotividad como órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo, el periespíritu. Y en la epífisis se produce la recapitulación de la sexualidad de vidas anteriores. En el adolescente se está produciendo una recapitulación. El examen del inventario de las pasiones vividas en otras épocas, que reaparecen bajo fuertes impulsos en esta etapa, desde los 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, otros más tardíamente, pero ahora se está produciendo un despertar más temprano, desde los 7 años, 8 años, etc. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Este esquema que los espíritas debemos tener bien claro. Está el espíritu que comanda, produce una química mental. Recordemos que el ser humano encarnado está formado de espíritu, periespíritu y cuerpo físico, los 3 elementos. André Luis le agrega el campo mental. Y está el principio vital también, que aparece en la codificación en el libro de los espíritus, que otros lo llaman también doble etérico, etcétera. Hay distintos enfoques al respecto. Pero entre espíritu, periespíritu y cuerpo físico hay un enlace. Aquí lo vemos de otra forma. El espíritu es el ser inteligente creado por Dios que comanda todo. Y según estemos pensando o no pensando, estamos produciendo hormonas psíquicas y se produce una química mental. Los científicos materialistas hablan nada más de la química cerebral. Se ha descubierto que el cerebro es una glándula que produce hormonas, y antes se pensaba que era el órgano nada más del pensamiento, ¿no? Y que las glándulas empezaban aquí en la tiroides, paratiroides, hipófisis, epífisis, etcétera, etcétera, etcétera. Las suprarrenales, las gónadas. Y se descubrió que el cerebro también produce hormonas, a lo cual llaman química cerebral, que produce hormonas que van a actuar en los órganos, incluyendo, por supuesto, los órganos sexuales. Más la doctrina espírita va más arriba y encuentra que hay una química mental que se produce con nuestros pensamientos, que actúa sobre la química cerebral, sobre las hormonas, los órganos, y así sucesivamente, actuando allá. Se ve un poquito oscuro lo de las adolescentes allí acercándose. Pero ¿qué es el sexo? Porque es que este tema tiene mucho que ver con el sexo. Mucho que ver. Y la palabra sexo se utiliza hoy para todo. Tiene distintos enfoques. Sexo en biología es el conjunto de características biológicas que caracterizan a la especie humana como hombres o mujeres, y en los animales en machos y hembras. ¿Sí? Sexo masculino, sexo femenino. En biología evolutiva, cuando se dice sexo, se refiere al órgano sexual. También se dice sexo, reproducción sexual, se refiere a la forma de reproducción. O tuvieron sexo, es el apareamiento, relaciones sexuales. Y sexo en sociología es la identidad sexual de género. La conciencia que tenemos de pertenecer a uno u otro género. Y entre los dos extremos hay una gama de personas en el planeta Tierra, que somos 7.000 millones de encarnados. Dice Emmanuel que cada uno de los 7.000 millones de encarnados que estamos en la Tierra tenemos una condición sexual diferente. Una polaridad masculina, otra polaridad femenina, y entre el uno y el otro hay toda una gama. Y no podemos clasificar en una forma tajante, ni absoluta, ni censuradora. Entonces, hay una múltiple identidad sexual en cada uno de nosotros, aunque nos caractericemos específicamente como hombres o mujeres. Entonces, son millares de clasificaciones de identidad sexual, pongámosla así imaginariamente en una escala, de arriba a abajo, masculino a femenino o de femenino a masculino, etc. Y resulta que la naturaleza tiene que meter todas esas características en solamente 2 sexos, y a veces en hermafroditas, ¿no? Entonces, hay miles de caracterizaciones sexuales entre los 2 extremos, masculino y femenino, y la naturaleza solamente, y eso tiene que ser sabio, tiene que haber una razón importante, mete todo eso o como hombres o como mujeres, y en algunos casos, repito, como hermafroditas,
como personas que tienen los dos órganos sexuales desarrollados, ¿no? Entonces, la conciencia que tenemos de pertenecer a uno u otro sexo, es decir, varón, mujer u otra opción. Pero en el adolescente esto tiene una inestabilidad, una falta de identidad, que van oscilando de un lado a otro y desafortunadamente a veces caen en redes impropias y se desvían por un lado o se desvían por el otro, o vienen los obsesores y los llevan por un mal camino. Y ustedes dirán, pero esos obsesores, ¿por qué tienen que estar haciendo eso? Es porque son seres vengativos que vienen del pasado, porque estas personitas que ahora están reencarnados como niños, en el pasado los pervirtieron, y esos seres no han perdonado, los buscan y le dicen, ahora está como en cuerpo de hombre, pero él lo sigue viendo como la mujer que fue. Y entonces empieza a enviarle sus emisiones y termina haciendo que ese hombrecito despierte sus características femeninas, porque fue mujer, falló como mujer, entonces el espíritu lo obsesa y lo convierte en homosexual o lesbiana temporalmente. Por eso los centros espíritas, en la medida en que se van estructurando, van desarrollando la tarea de los pases, de la desobsesión, de la atención fraterna, porque ninguna otra doctrina en el mundo ofrece desobsesión propiamente, así con la claridad que la doctrina espírita lo ofrece, ¿no? Sensualidad como conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y afectivas. Entonces dice, bueno, estábamos hablando de sexo y ahora estamos hablando de sexualidad. Y allí le agregan lo afectivo, la sexualidad que caracteriza cada sexo. Vamos a ver entonces la pregunta, entonces, ¿dónde está el sexo? ¿Está en el cuerpo? Diríamos que sí, el sexo está en el cuerpo. Está en los gametos, en los espermatozoides o en el óvulo. Está en el cerebro por la química cerebral. Está en la mente por la química mental, en el periespíritu o en el espíritu. ¿No? Está ese interrogante, y Kardec en el libro de los espíritus abordó el tema muy escuetamente, ¿no? En unas 3 o 4 preguntitas nada más que Kardec hizo sobre el tema, la temática sexual, pero que hoy Emmanuel, Juana de Ángeles y André Luis lo desarrollaron. Entonces vino la famosa pregunta de Kardec, libro de los espíritus número 200. ¿Tienen sexos los espíritus? Y ojo que hay unas traducciones del francés al portugués y del francés al español del libro de los espíritus que le quitaron la S. Y dice, ¿tienen sexo los espíritus? Y eso tiene una razón de ser, esa S, porque Kardec allí se estaba refiriendo, ¿no?, a la diversidad y a los dos, básicamente a los dos. Y los espíritus contestaron a través de unas adolescentes, las psicógrafas, las hermanas Baudin, Alina Carlotti, que era hija del magnetizador Carlotti, que era una adolescente, las hermanas Baudin, Carolina y no me recuerdo ahora Carmen el otro nombre, las dos hermanas Baudin, Roselina Jafet y Hermance Dufo, que era ya mayorcita. Entonces, a través de estas adolescentes, los espíritus respondieron sobre estos temas y dijeron, como lo comprendéis vosotros, no. Entonces esto nos remite a la Edad Media, cuando en los concilios vaticanos se formaban unas peloteras para definir el sexo de los ángeles, y los pintores que pintaban angelitos pequeñitos o ángeles grandes no sabían qué pintarle ahí, si el órgano masculino o el femenino, o ponían unas hojitas, y otros pintores lo dejaron como que liso, ahí no hay nada, ¿no? Entonces esos famosos prelados de la Iglesia Católica en aquellos concilios debatían y formaban unas discusiones terribles para definir el sexo de los ángeles. Y por supuesto que la mayoría decía, no, es que los ángeles creados por Dios para eternamente ser buenos no pueden tener sexo, y para qué van a tener sexo. Pero los espíritus respondieron, porque los sexos dependen del organismo, efectivamente, la parte física. Existe entre ellos el amor y la simpatía, pero fundados en la semejanza de sentimientos, preguntó Kardec.
Le respondieron los espíritus, el espíritu no tiene sexo porque el sexo depende del organismo. Volvió a preguntar, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Y por supuesto que sí. Podemos reencarnar como hombres o como mujeres. Unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. Y en la 202 Kardec volvió a preguntar, cuando somos espíritus allá desencarnados, ¿preferimos encarnar en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Y la respuesta es, poco le importa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir, ¿no? Y además de las pruebas de las tareas y misiones que debe cumplir. Los espíritus renacen hombres y mujeres porque carecen de sexo. Como depende, claro, porque el espíritu en sí, en la esencia energética, la chispa creada por Dios, no tiene órganos, ¿no? El periespíritu ya tiene unas matrices que son las que generan después los órganos en el cuerpo físico. Como deben progresar en todo, cada sexo, lo mismo que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre no sabría más que lo que saben los hombres, y el que fuese siempre mujer no sabría más que lo que saben las mujeres. Entonces, lo que pasa es que no nos recordamos, pero vamos cambiando. Varias reencarnaciones como hombres, varias reencarnaciones como mujeres. Hay una curva que sube y baja, sube y baja. Pero entonces, ¿por qué los espíritus se inclinan por uno u otro sexo? Emmanuel dijo, el sexo es espíritu y vida al servicio de la felicidad y de la armonía universal. Una frase suelta de Emmanuel. Y dice, atendiendo a la cantidad de cualidades adquiridas en las distintas reencarnaciones, el espíritu se muestra en el plano físico por las tendencias que registra, ya sea en la condición de hombre o de mujer, conforme a las tareas que le corresponde realizar. Pero ojo que allí pone la palabra tendencias. Es porque el espíritu tiene tendencias sexuales. No tiene sexo, pero tiene tendencias que se manifiestan desde allá. Entonces, el hombre y la mujer serán asimismo acentuadamente masculino o femenino, sin especificación psicológica absoluta. Es decir, que no hay un espíritu totalmente masculino ni totalmente femenino, porque las distintas experiencias reencarnatorias que hemos tenido han ido dejando trazos del uno y del otro. Entonces, las mujeres son marcadamente mujeres, pero tienen tendencias masculinas ocultas, ¿no? Y que a veces se muestran más, ¿no? Se notan más, en unas más, en otras menos. Y los hombres tenemos, como dice Manuel, como dice Juana de Ángelis, en estas distintas obras, y ha sido muy bien explicado por Divaldo Pereira Franco en sus seminarios, los hombres y las mujeres tenemos algo del sexo contrario, aunque esto está apagado, atenuado en mayor o menor grado. Entonces aparece el concepto de sexualidad. Esta foto que ven allí no es una foto del mundo material, es una foto del mundo espiritual, una transfoto obtenida por transcomunicación instrumental, en donde los científicos se quedaron sorprendidos de que los espíritus allá se seguían viendo como hombres o como mujeres y enamorados o parejas, etcétera, etcétera. Y si el espíritu no tiene sexo, ¿por qué allá siguen utilizando esta apariencia que está en el periespíritu? Es porque los espíritus sí tenemos sexualidad en los encarnados y los desencarnados. O sea, los encarnados tenemos sexo y sexualidad, y los desencarnados tienen sexualidad, se siguen identificando con uno u otro sexo, se siguen sintiendo hombres o se siguen sintiendo mujeres. De lo contrario, no ejercerían obsesión de tipo sexual, que es un fenómeno bastante frecuente. Cuando la persona no tiene disciplina sexual, es asediada por espíritus del sexo contrario, que en vidas pasadas fueron sus amantes, o que en esta encarnación fueron sus amantes y desencarnaron, entonces los asedian, porque esos espíritus fueron sexólatras y siguen con sus tendencias sexuales en el mundo espiritual, y allá no encuentran cómo satisfacer, porque no encuentran cuerpos físicos
y identifican a los sexólatras de acá del plano material y se apegan y tratan de tener actos sexuales, que es un intercambio de energías, y llegan a tener una especie de placer aproximado. No se logran satisfacer completamente. Entonces, se puede dar esta característica. El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce inmediato y a la reproducción. Como sabemos, esa es la función divina del sexo, la reproducción y el placer, que es renovador, ¿no? Como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo, sentirse hombre, mujer o ambos a la vez, como algunos pasan los transexuales, ¿no? O los bisexuales, y de las expectativas del rol social. En la vida cotidiana, la sensualidad cumple un papel muy destacado, incluso en el mundo espiritual. Entonces, miércoles quedamos así como un poquito desorientados, sexo y sexualidad. Y aquí está clarificado a la luz de la doctrina espírita, sacado de las distintas obras. En el espíritu encarnado, como dice allá, el sexo es condición anatómica, órganos sexuales, sistema reproductor y la conciencia de ser género masculino o femenino. Y los desencarnados tienen sexualidad, que es una polaridad psicológica. Ellos allá siguen teniendo su tendencia masculina o femenina, aunque no tengan los órganos. Condición emocional y afectiva, tendencias y preferencias, identidad sexual y conciencia de haber pertenecido a uno u otro sexo. Eso tiene que ver tanto con los encarnados como los desencarnados. Entonces los espíritus, podríamos seguir repitiendo, no tienen sexo, pero tienen polaridad sexual, tienen sexualidad y la conservan hasta que vuelven a reencarnar y tratan de venir con la misma polaridad que traían. Más si, repito, si delinquió, desequilibró, alteró su equilibrio psíquico, a veces le ponen el freno de hacerlo reencarnar en el sexo contrario para frenarle sus tendencias. Y a veces se revela y cae en la depravación. Bien, entonces está claro este cuadro, ¿no? Sí. Sexo y sexualidad. Sexo en los encarnados y sexualidad en los encarnados y desencarnados. Sexualidad en los espíritus. Bien, entonces se habla de la energía sexual como un recurso de la ley de atracción en la perpetuidad del universo. Es inherente a la propia vida. La energía sexual en los jóvenes y en los adolescentes está brotando, está despertando y los desorienta, generando cargas magnéticas en todos los seres de acuerdo a las potencialidades de las cuales se reviste. Las sugestiones del erotismo se encuentran en la estructura del alma, es decir, que la energía sexual proviene de las profundidades del alma, pero no viéndolo como sexo, ¿no? Sino como afectividad, como la necesidad de un ser por el otro, el amor, el enamoramiento, la atracción del uno con el otro. Eso proviene de las profundidades del espíritu y es una ley, la ley de atracción a nivel universal. El sexo se define de este modo como un atributo no solo respetable sino profundamente santo de la naturaleza, exigiendo control y educación. Lo que pasa es que como eso lo hemos aprendido en esta reencarnación, en las otras miles de reencarnaciones hemos hecho con el sexo lo que nos ha provocado. Hemos producido desastres, desequilibrios, suicidios, infidelidades, crímenes, derrocamiento de gobiernos, de naciones y de todos los disparates que hemos cometido en reencarnaciones anteriores. Entonces ya en esta reencarnación afortunadamente habemos llegado a la doctrina espírita y estamos comprendiendo que es un atributo respetable de la naturaleza colocada por Dios en nosotros, pero exige control y educación. Entonces ahora sí ya estamos empezando a tener control, educación, etcétera, etcétera. Y Juana de Ángelis dice en el libro Después de la Tempestad: santuario de procreación, fuente de nobles emulaciones e instrumento de renovación por la permuta de estímulos hormonales,
la sensualidad ha sufrido la agresión apocalíptica de los momentos transitorios de regeneración espiritual que se opera en el planeta. Y importante, organizado por la divinidad para sublimes menesteres, no puede ser utilizado con liviandad. Diríamos, no debe ser utilizado, porque sí podemos utilizarlo con liviandad, pero no debemos, porque nos hacemos acreedores a muchos sufrimientos y expiaciones dolorosas en reencarnaciones posteriores. Hasta el punto de que algunos reencarnan con hermafroditismo o asexualismo, ¿no? Como un freno. Todo abuso le exige, cualquier desconsideración le esculpe desorden y tormento que hemos traído de vidas pasadas, desórdenes y tormentos. Entonces, a través del sexo que emana y que corregiríamos y diríamos a través de la sensualidad que emana, y claro, la utilización del sexo, las fuerzas creadoras a las cuales debemos en la tierra la materialización de la reencarnación, o si no, no estaríamos aquí. Los 7.000 millones de encarnados hemos reencarnado por el sexo, por la relación sexual de nuestros padres. A través de él emana el templo del hogar, las bendiciones de la familia, las alegrías revitalizadoras del afecto y el tesoro invaluable de los estímulos espirituales, porque cuando la sexualidad es bien llevada, a través del orgasmo, del placer, etcétera, etcétera, eso se convierte en un estímulo espiritual, un estímulo emocional. Pero lo hemos rebajado al nivel de los brutos, como dicen los espíritus. Entonces, liberación o represión. La humanidad se ha debatido en estos dos extremos. No vamos a alargar mucho por el tiempo. O lo reprimimos en el pasado vistiéndonos como monjes, como monjas, castigándonos, pero en el interior de los conventos produciéndose todos los disparates sexuales que ya sabemos. Era una represión fingida, externa. O lo que se ha caído ahora en la liberación, en el desorden. En esos dos extremos está la humanidad, ¿no? Lo reprimimos en un pasado, ahora ahora lo queremos liberar, después nos arrepentimos y queremos otra vez disciplinarlo, etcétera, cuando el equilibrio está en el punto medio. Entonces, el sexo solicita responsabilidad y discernimiento. Observar cómo, con quién y para qué utilizamos semejantes recursos. Cómo usamos nuestra sexualidad, con quién y para qué. Y estas preguntas no nos las hacíamos antes, sino como fuera, con quién fuera, etcétera, más o menos, ¿no? Todos los compromisos de la vida sexual se hallan igualmente subordinados a la ley de causa y efecto. De todo lo que demos a los otros en cuanto a afecto, eso mismo recibiremos. Y en cuanto a sexo también, todo lo que demos a los demás. Entonces termina Emmanuel diciendo, en cuanto al sexo, no prohibición, sino educación. No abstinencia impuesta, sino empleo digno, con el debido respeto a los otros y a sí mismos. O sea que tenemos que respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás en materia pasional, afectiva y en todos los campos. No indisciplina, sino control. No libertinaje, sino responsabilidad, que es la que tenemos que inculcarle a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. Y a los adultos que tengamos desórdenes también. Imponernos control, educación, responsabilidad, empleo digno, etcétera, etcétera. Nunca es tarde. Veamos al sexo como una cualidad positiva o negativa, emisora o receptora del alma. De ahí está la característica masculina o femenina, emitir o recibir. Toda manifestación sexual evoluciona con el ser. De ahí tuve que sacar una cantidad de diapositivas en cuanto a la evolución de la sexualidad. Y dice, sustituyamos la palabra unión sexual por unión de cualidades. Y observaremos que toda la vida universal se basa en ese divino fenómeno, cuya causa reside en el propio Dios, ¿no? Suena raro, ¿no? Como que la sexualidad y el origen. Explica eso. Es difícil de explicar, ¿no? Que
las tendencias afectivas, amorosas, sexuales, todo responde a una ley de afinidad, una ley de atracción, en donde los seres creados por Dios, que somos los espíritus, necesitamos los unos de los otros, necesitamos de gratificarnos, de estimularnos. Y eso está, como vimos en la energía primaria, como una fuerza bruta que va evolucionando con el ser, ¿no? Entonces, esa energía la aprendemos a educar como una potencialidad, como llamaban en la antigüedad los orientales el Kundalini, y todas estas fuerzas nacen en el alma, pero fueron sembradas en la profundidad del espíritu por el propio Dios, para que nos hermanáramos como amor, que es la expresión más sublime de esa energía o de esa fuerza que en los seres primitivos es bruta, va evolucionando y se sublima hacia el amor universal, amor a Dios y amor al prójimo, y va incluido allí el amor a sí mismo, porque Dios es el autor de todo menos del mal, porque los autores del mal somos nosotros mismos. Recomendamos la lectura del capítulo 13 del libro Misioneros de la Luz de André Luis, en lo que dice el mentor Alejandro, en donde dice: sustituyamos la palabra unión sexual por unión de cualidades, unión espiritual, unión e intercambio espiritual. Entonces vamos viendo cómo llegamos así al periodo del enamoramiento, que es un periodo preparatorio. Dice ya Juana de Ángelis en el libro que vimos anteriormente, Vida, Adolescencia y Vida. Entonces, cuando tuvimos esos amores infantiles y juveniles, uno o dos o muchos, era un ejercicio preparatorio a fin de predisponer a los adolescentes al conocimiento de sus funciones orgánicas, que pueden ser bien encausadas y administradas sin villanía, manteniendo el alto patrón de conciencia con relación a su uso. Es decir, es casi que natural que el adolescente pase por una serie de tropiezos, decepciones, ilusiones, decepciones, pero es un periodo preparatorio para la etapa más avanzada, la etapa juvenil y la etapa adulta. Y que supuestamente bien llevado, pues este periodo, las relaciones de noviazgo deben ir cimentando en el alma, en el espíritu, todas estas emotividades para después expresarlas en una forma más equilibrada. Pero todos tenemos una necesidad afectiva, psicológica y emocional. Entonces el enamoramiento es una necesidad psicológica, parte importante del desarrollo de la personalidad y del aprendizaje afectivo de los jóvenes. Entonces, ¿por qué ahora que estamos adultos ya podemos aconsejar a los niños y a los jóvenes? Porque pasamos por esa experiencia que formó parte de nuestro crecimiento personal, pero todavía estamos creciendo emocionalmente, todavía somos imperfectos, y aunque hemos pasado 30, 40, 50, 60 años, 70 años, nuestro espíritu todavía está adquiriendo aprendizajes, pero ya a nivel de matrimonio, a nivel de afectividad hacia los hijos y hacia los nietos. Entonces es una necesidad haber pasado por esos noviazgos, aquellos famosos noviazgos. Entonces, en el periodo de la adolescencia, la atracción sexual es portadora de alta carga de magnetismo. Eso es innegable. Cuando esto empieza a aflorar, tiene una alta carga magnética de los unos hacia los otros. Surge inesperadamente la necesidad del intercambio afectivo que el joven aún no sabe definir, porque es que cuando eran niños buscaban a los compañeritos para jugar, los niñitos con los niñitos, las niñitas con las niñitas, pero para el juego. El niño pasa por una etapa egoísta. Pero en cambio, cuando la epífisis empieza a despertar por comando del espíritu, y la epífisis manda sus comandos a la hipófisis y empiezan a madurar las glándulas y a producirse esas hormonas, y esas hormonas se derraman en el torrente sanguíneo y es conducido hasta los órganos, y los órganos empiezan a madurar y a despertar. Entonces el joven se siente sorprendido, no comprende lo que le está pasando,
¿no? Entonces empieza ya a mirarse su propio cuerpo, que empieza a cambiar, como todos sabemos, y empieza el muchachito a mirar a la muchachita y la muchachita a mirar a los muchachitos, ya en otra forma, ya no en el sentido del juego, sino como que algo que no sabe explicar, una atracción, y a veces hay unos enamoramientos infantiles y juveniles, o en la etapa de adolescente unos enamoramientos bastante fuertes, y algunos pueden llegar incluso hasta perpetuarse hasta el matrimonio, ¿no? Y otros no, sino que van pasando sucesivamente. Entonces, esta lámina se repite para decir que las hormonas, al madurar y producir alteraciones orgánicas, también trabajan en el psiquismo y desarrollan actitudes y anhelos que antes no existían. Pero entonces es el psiquismo el que actúa sobre la glándula, sobre la química cerebral, y de allí, como vimos por el enlace, sobre las hormonas y los órganos. Y a su vez, cuando estas hormonas ya están actuando en el cuerpo, actúan como una especie de droga, como una especie de narcótico que produce a su vez una repercusión en la parte psíquica. Trabajan en el psiquismo. Es como cuando nos tomamos, parece un contrasentido, porque todo viene del espíritu y produce un efecto en el cuerpo, empiezan a producirse esas hormonas. ¿Cómo esas hormonas van a repercutir otra vez en el espíritu? Es como cuando nos tomamos un traguito de licor, sentimos un cambio, y ese cambio actúa sobre nuestro comportamiento. Entonces empezamos a liberarnos, a ponernos alegres, emotivos, y nada más es la copita de ron o de vino o de whisky, etcétera, cómo logra, siendo una sustancia química material, producir un efecto energético y comportamental. Entonces ahí se produce un ciclo. Las hormonas, las glándulas maduran, producen hormonas, actúan sobre los órganos y ellos repercuten y producen esos deseos y esos estímulos en el adolescente. Y aparecen nuevas motivaciones. Los intereses infantiles son superados y las aspiraciones arrulladas hasta entonces desaparecen a fin de ceder lugar a otras motivaciones, normalmente a través de la relación interpersonal. Entonces empiezan como unos jueguitos allí inocentes, pero es algo que los motiva a ambos, y la muchachita que está allí siempre va un año más adelante que el muchachito, y entonces siempre tenemos ese rezago afectivo y emocional con relación a las mujeres, que siempre van más adelante, pero que ellas también van a reencarnar como hombres en alguna ocasión, y las cargas se van a ir nivelando. Y lo que pasa es que el cerebro de la mujer, que está dividido también en dos hemisferios, así como los hombres, las mismas estructuras, pero se ha descubierto de que la mujer desde niña empieza a enfrentarse a una serie de desafíos mayores que los hombres, ¿no? Que la va preparando para ser ama de casa. No es que vayamos a volver al tiempo antiguo, sino que la mujer va desarrollando una capacidad de resolver más problemas de la vida que el hombre, ¿no? Entonces se ha descubierto que aunque tenemos el mismo número de neuronas más o menos y el mismo volumen cerebral, etcétera, lo que ha pasado es que la niñita que empieza a ser educada en el hogar por su madre y su abuelita para que haga oficios, para que haga esto y lo otro, después el desarrollo sexual, la menstruación y una serie de desafíos que empiezan a aparecerle a la niña y que al niño no, hace que se desarrollen más conexiones neuronales, ¿no? ¿No, Carmen? Más sinapsis, más conexiones entre las neuronas. Y entonces las mujeres por eso tienen una capacidad mayor que el hombre para resolver problemas, pero a la vez quedan enmarañadas en una complejidad emocional que a veces los hombres solucionamos más prácticamente, ¿no? Y por eso dicen que los hombres somos más prácticos, más básicos, más primarios, etcétera, porque no tenemos ese engranaje más complejo de neuronas conectadas con más neuronas, y tenemos la tendencia a resolver cosas un poquito más fácilmente, más directamente, cuando la mujer empieza a considerar una cantidad de factores, ¿no?, para resolver
un problema y la misma evolución las ha preparado para asumir el comando del hogar, la afectividad, la sexualidad, el embarazo, el parto, etcétera, etcétera. Y el estudio y el trabajo en las épocas modernas. Pero es un proceso natural que está confrontado con los abusos que vienen por el Internet, porque el Internet se está convirtiendo en una escuela que mal educa a los adolescentes, que empiezan a descubrir en los videos eróticos cosas que nosotros no descubrimos sino cuando ya estábamos mayorcitos, ¿no? Más creciditos, y resulta que los muchachitos y las muchachitas se encierran en sus alcobas, a veces solos y a veces acompañados, y empiezan a meterse en esas páginas pornográficas y empiezan a ver allí ese poco de aberraciones y exageraciones, y nos referimos aquí al proceso natural sin las precipitaciones propuestas por las insinuaciones, provocaciones y abusos, que es lo que está trayendo la vida moderna. Por eso los educadores no se cansan de repetir a los padres que tengamos cierto control en las páginas web y en el Internet al cual acceden nuestros hijos y nuestras hijas, sus redes sociales, sin que nos volvamos unos dictadores, ¿no? Pero hay que mantener una cierta orientación, una cierta vigilancia, y resulta que allá en el colegio donde estudia mi hija, nuestra hija, ella cuenta cómo a otros niñitos de séptimo, de octavo, en la noche se acuestan tarde, los padres están durmiendo y ellos hasta las 3 de la madrugada entrando en Internet a todos los disparates que quieran ver, y se están mal educando. Entonces se está acelerando este despertar. Son dominados por la necesidad en la primera etapa, sienten la necesidad producida por las hormonas, después una inquietud por estas atracciones y por fin de una cierta audacia. Llega un momento en que el niño o la niña, o el joven o la joven, algún día deciden ya lanzarse con una cierta audacia y empiezan y tienen su primera experiencia, no solamente con el sexo, sino a veces con el alcohol, el cigarrillo y hasta las drogas. Iniciándose así las experiencias de los enamoramientos. Pero hay enamoramientos de toda clase. La búsqueda del sexo, estimulados por esa falsa libertad y mentalmente excitados antes de haber probado las legítimas expresiones del sentimiento, porque hay unos que empiezan por el sentimiento, o sea, enamoramientos afectivos sinceros, y otros que empiezan es por el sexo. Entonces no valoran a la niña ni valoran al niño. Y los jovencitos de hoy, si la jovencita no accede a sus pretensiones sexuales, entonces la zafan y buscan otra que sí se les va a prestar. Entonces se lanzan a la búsqueda desaforada del sexo, sin tener ningún compromiso con la emoción, trastornándose y perdiendo la línea del desarrollo normal. Paso a paso y cuerpo a mente. Entonces ya empiezan allí las primeras relaciones en la alcoba de la jovencita o en la alcoba del muchachito. Pero esto sucede cuando los padres hemos ejercido una mala conducción de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces hay una educación de la psicología, ¿no? Pero ahora viene la educación espírita, que nos da todas estas pautas y orientaciones. Entonces, esto que nosotros vivimos varias veces, la visión color de rosa de los enamorados, un mundo totalmente dorado y azul, dice Juana de Ángelis, trabajado en las estrellas y en el claro de luna, en el perfume de las flores y en la suave brisa de los atardeceres. Entonces, nuestra querida Juana de Ángelis, vemos que esta frase no encaja en los noviazgos de hoy, porque muy pocos ya son dorados, azules y color rosa, ¿no? Por supuesto que ella es un espíritu sabio, pero escribió este libro no sé en qué año, sin embargo, podría referirse más específicamente a lo que está sucediendo hoy en día, y hay capítulos en donde lo menciona, ¿no?
Entonces, esos noviazgos románticos del pasado, de agarraditas de mano, idas a la playa, idas al cine, fiestecitas de cumpleaños, ya hoy en día tienen otra característica, como todos muy bien sabemos. Desafortunadamente, pues entran en el campo sexual sin haber pasado por la educación de vida, ¿no? La orientación, porque la educación no es del colegio, sino del hogar, como ya muy bien sabemos. Entonces, éramos así, ¿no? El recato, la ternura, la esperanza, el cariño y el encantamiento se constituyeron en marcas esenciales de esos encuentros bendecidos por la vida, ¿no? Nos quedaron esas marcas allí esenciales cuando se enviaban los papelitos y todos aquellos bellos recuerdos, ¿no? Bien. ¿O nadie recuerda? Todos recordamos. Bien, entonces se abren los corazones en esa época. Algunas experiencias pues fueron dolorosas, etcétera, etcétera. Y nos enamoramos varias veces, no una sola vez, sino varias veces. Entonces, esos noviecitos se auxiliaban los unos a los otros. El uno era el apoyo del otro, pidiendo auxilio recíproco, pidiendo y recibiendo auxilio. Se apoyaba el uno en el otro. Y todavía sucede, ¿no? Cuando eso no ocurre, existe todo un juego de mentiras y apariencias que no corresponde a la realidad, y cada una de las parejas pretende demostrar experiencias que no consolidó. Entonces el uno se trata de mostrar que sabe más que el otro, que tiene más experiencia, yo te enseño, yo te oriento, ¿no? Y que eso nada más se encuentra en su imaginación. Bueno, ya hoy en día no tanta imaginación, porque ya han visto muchos videos. Como resultado de informaciones incorrectas o de usos inadecuados, y que exalta volviéndose agresivo y primitivo, sin la preocupación de causar o no el trauma en el compañero o en la compañera. Entonces algunos jovencitos y algunas jovencitas quedan traumatizados, quedan marcados, y entonces eso va a marcar sus futuras relaciones. Incluso se reflejan como frigidez en el matrimonio, si la jovencita fue abusada, si fue violada, etcétera, o si el novio la engañó, tuvo relaciones con ella y la dejó. Entonces eso va, si no tiene ella un equilibrio suficiente, se genera un conflicto, un trauma, y cuando se casa entonces empiezan ciertos problemitas que afortunadamente se van superando. Entonces dice Manuel, cada espíritu trae consigo en su interior el santuario levantado al amor, y ningún espíritu menoscabará el lugar sagrado de otro espíritu sin lesionarse a sí mismo. Entonces lo que causemos a otro en materia sexual o afectiva o emocional, nos estamos lesionando. Nadie lesionará a otro sin causárselo a sí mismo. Y entonces en la siguiente reencarnación vendremos con expiaciones, sufrimientos, limitaciones y traumas, ¿no? Y vendrán otras personas más primitivas y abusarán de nosotros, nos harán lo que les hicimos, y así sucesivamente. Entonces, la joven suave que hoy nos fascina, ya vamos a hablar ahora de la reencarnación. Lo que dice Manuel, para la unión afectiva en muchos casos será tal vez mañana la mujer transformada, capaz de imponernos tremendas dificultades en el hogar para la conquista de la felicidad. ¿Pero por qué? Esa jovencita tan dulce, tan amable, tan tierna y tan bien formada, ahora se convirtió en una tirana del hogar, haciéndole la vida imposible al marido. ¿Y por qué? Si era tan linda, tan suave, tan etcétera. Es porque esa misma joven suave en el pasado, en existencias pasadas, fue víctima de nosotros mismos cuando le infringimos los golpes de nuestra deslealtad o imprudencia. Les causamos desequilibrio en vidas anteriores, y venimos en un matrimonio expiatorio para rescatar, ¿no? Y entonces, aunque el enamoramiento es un periodo como un jardín, como dice Emmanuel, que la fase del noviazgo es como un jardín para que entremos al hogar, ¿no? El jardín florido, con el cual está adornada la frente de la casa, y que si no hubiera jardín de pronto no nos llamaría la atención las casas. Entonces eso es lo que pasa cuando estamos ya casados y adentro.
empieza a aflorar el espíritu del hombre o de la mujer que fue perjudicado en vidas anteriores, o la mujer se vuelve entonces colérica, tirana, etcétera, etcétera, o el hombre, ¿no? Es porque estamos rescatando lo que sembramos en ese mismo espíritu en vidas anteriores, convirtiéndola en la mujer temperamental o a veces infiel con la cual nos toca ahora convivir y compartir nuestra existencia para rectificar el pasado. Ya vamos a ver los 4 tipos de matrimonio que hay en la tierra. Y ese muchacho que atrae a las niñitas en el presente, ese muchacho simpático, a la compañera para los lazos de la comunión más profunda, muchas veces será probablemente el hombre cruel y desorientado. Y el planeta está lleno en hogares de hombres crueles. Y hay que reconocer, hemos maltratado al sexo femenino durante siglos y siglos y siglos, y aún en el tiempo presente. Susceptible de obligarla a llevar todo un calvario de aflicciones o de penas incompatibles con las ansias de felicidad que palpitaban en su alma, ¿no? Entonces viene el desencanto de la mujer porque ese hombre atractivo, simpático, fornido, etcétera, y atento y amable, que me llevaba flores, etcétera, ahora se ha vuelto un dictador, un tirano del hogar, un dominante. Ese mismo muchacho fue en el pasado la víctima de ella misma, cuando caprichosa e imponente le desfiguró el carácter, transformándolo en un hombre vicioso e hipócrita, al que ahora deberá tolerar y reeducar. Pero este tolerar tiene su límite, como sabemos. Como dice Manuel, cuando ya las dificultades en el hogar ya llegan casi que al borde de la criminalidad o de abusos demasiado fuertes, entonces la violencia intrafamiliar, etcétera, entonces es tolerable el divorcio o la separación para evitar crímenes o desatinos mayores, y ahí la deuda queda aplazada. Divorcio es para Emmanuel deuda aplazada. Entonces dice Juana de Ángelis que en esa época de la adolescencia también se da el despertar de las facultades. En esa etapa el joven despierta a sus facultades paranormales y sus inseguridades y ansiedades están en desorden, propiciando por la ley natural de causa y efecto la aproximación de antiguos compañeros desencarnados, que proceden de reencarnaciones pasadas y que ahora se acercan para dar continuidad a obsesiones, particularmente en el área sexual. Entonces allí vienen los obsesores de vidas pasadas, porque a veces no reencarnan, se quedan allá y persiguen a la persona, y cuando la encuentran adolescente saben que está vulnerable, o a veces los obsesan desde niños. Entonces empieza la obsesión de tipo sexual, que produce distintos fenómenos, ¿no? Distintos hechos, distintas circunstancias. Entonces, y esos obsesores, ¿por qué están? Repito, porque fueron los que fueron perjudicados, fueron nuestras víctimas en vidas anteriores. Obsesores y obsesoras desencarnados que a veces se aprovechan de otros encarnados para acceder a nosotros y interferir nuestros pasos. Entonces, esos adversarios del pasado, gran número de adversarios está formado de afectos que fueron abandonados. Los abandonamos en vidas o las abandonamos, los traicionamos, los herimos, los hicimos desdichados, que no supieron superar el drama y retornaron hambrientos de pasiones negativas. Hay unos que regresan es porque quieren seguir en las mismas pasiones, están allá en el mundo espiritual buscando sexualidad y no la encuentran porque allá no hay ningún encarnado, sino puros desencarnados. Entonces intentan allá, los espíritus inferiores en ciertas regiones del bajo mundo espiritual realmente intentan tener cierta actividad sexual, pero no se satisfacen porque no sienten la materialidad que tenían acá, y aprenden con el tiempo que buscando a los encarnados allí sienten algo más. Entonces vienen hambrientos de pasiones negativas y otros vienen por venganza.
buscando a los que les causaron daños a fin de vengarse, embistiendo de esta forma furiosos y crueles contra quienes los habían perjudicado anteriormente. Ya queda claro. Entonces vienen esas obsesiones que llegan a los centros espíritas, y los que no llegan a los centros espíritas andan por el mundo portando sus obsesiones. Y dicen los espíritus, entre Kardec, Juana de Ángeles, Emmanuel, André Luis, que el egoísmo es la mayor plaga de la humanidad, y la segunda plaga es la obsesión, y la obsesión ahora es oculta, porque los hermanos desencarnados ahora han cambiado de estrategia ante todos los que atacan a la doctrina espírita. La finalidad de ellos antes era sacar a la gente de los centros espíritas, y la finalidad de ahora es no sacarlos de los centros espíritas, sino dejarlos allí metidos para que, estando adentro, perturben la armonía de la institución. Y los obsesores hoy en día no se quieren dejar sentir, no quieren que las personas sientan que estamos siendo obsesados, sino que sencillamente quieren que la obsesión sea silenciosa para que no nos demos cuenta y la persona no busque ayuda. Eso lo dijo Juana de Ángeles. Y entonces, los distintos tipos de matrimonio, para resumir, a los cuales desemboca el periodo del enamoramiento y del noviazgo, que lo menciona André Luis en el capítulo 38 del libro Nuestro Hogar o La Vida en el Mundo Espiritual. Dice que en el planeta hay 4 tipos de matrimonio. Pronto lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? 4 tipos de matrimonio. Los matrimonios por amor, los matrimonios por fraternidad, los matrimonios por deber y los matrimonios por prueba o expiación y prueba. Los matrimonios por amor, aquellos amores de 2 espíritus que se aman profundamente desde varias reencarnaciones y no se han hecho daño. Se aman profundamente y a veces vienen juntos, a veces no vienen juntos, y conforman unos matrimonios ejemplares de 60 años de amor y de ejemplo, ¿no? Pero son los más escasos en el planeta, como podemos comprender, los matrimonios por amor. Después vienen unos un poquito más abundantes, en donde los 2 espíritus que forman el hogar no tienen el grado de amor de los primeros, pero sí un grado de fraternidad, ¿no? Entonces acuerdan venir juntos en el mundo espiritual para cumplir una misión, aunque su verdadero amor espiritual, el más profundo, quede desencarnado o reencarne por otro lado. Eso se puede dar, ¿no? Pero no es la teoría de las mitades eternas, como que ya quedó descartada por el mundo espiritual, que hay mitades eternas, ¿no? No hay mitades, nadie es la mitad de otro, pero sí hay máximas afinidades de unos espíritus más que con otros. Después vienen... No hay medias naranjas. No hay medias naranjas. Después viene otro grupo de matrimonios que son un poquito más abundantes en la humanidad que los matrimonios por deber. Seres que en el pasado dejamos deberes que cumplir, o divorcios, o abandonos, etcétera, etcétera, o otros deberes sociales que no se cumplieron, y acuerdan en el mundo espiritual venir juntos, aunque no sean tan afines como los anteriores, y vienen a conformar esos matrimonios para cumplir con ciertos deberes, generalmente con los hijos, o con una institución, o con una ciudad, o un pueblo, un país, etcétera. Y después vienen los más abundantes en el planeta Tierra, que son los matrimonios por prueba. Espíritus que en vidas anteriores nos hicimos daño, fuimos enemigos, nos traicionamos, nos hicimos de todo, y tenemos que venir a rescatar juntos todos esos desastres y disparates que dejamos en el pasado. Entonces son los matrimonios por expiación y por prueba. Y eso explica por qué la humanidad está como está. Explica por qué hay tantos desatinos, tantos descalabros, tantos divorcios, tantas infidelidades, porque abundan los matrimonios de prueba, pero los hay matrimonios por deber, los hay por fraternidad y los hay por amor. Entonces, apreciadas encarnadas y encarnados, desencarnadas y desencarnados, hemos hecho así un resumen bastante sucinto de todo el tema de la juventud, de la adolescencia, el enamoramiento y su sexualidad. Muchas gracias por su atención. Entonces pasamos a las preguntas. Algo que quedó
con alguna pequeña duda. Es un tema complejo, que no todo se pudo esclarecer o decir por el tiempo, que hay que leer estos libros, hay que acudir a estos libros. Estoy como confundida. ¿Cuál es la principal finalidad del sexo? La principal finalidad del sexo es la procreación. Pero los espíritus en sus libros, estos distintos, ellos cada vez que lo dicen enseguida ponen y el intercambio afectivo, los estímulos y la renovación de los seres. Porque los dos elementos están allí presentes, los dos elementos. Porque ¿quién se ha reproducido sin haber tenido orgasmo? Es muy raro que eso haya pasado, ¿no? Entonces los dos elementos... Exacto, los dos elementos, incluso el intercambio afectivo de espíritu a espíritu a veces se produce sin sexo, ¿no? Pero cuando nosotros tratamos de analizar las cosas como tajantemente, no podemos decir, o es esto o es lo otro, o es para reproducirse o es para el placer, y resulta que las dos cosas van tan íntimamente unidas. El placer. El placer. En el libro Sexo y Obsesión de Manuel Filomeno de Miranda, recibido por Divaldo, él ahí también aclara, porque hay mucho abuso, ¿verdad? Y la función primordial, digamos, la santificante función, que es la procreación, no deja de lado el placer. Exacto. Y en una pregunta que le hicimos directo a Divaldo al respecto, dijo que era para el placer, así como comer un plato sabroso produce placer, pero sin los abusos que degradan, que corrompen, que irrespetan, a través de la misma violación que se hace, de la misma imposición que se hace dentro de esa relación sexual. Exacto, entonces como la respuesta es compleja, también hay que agregaría que Dios ha colocado en nuestro cuerpo físico los órganos sexuales porque se necesitaba unos órganos que fueran el canal de la reencarnación. Porque si no fuera necesario reencarnar, entonces los espíritus nada más tendríamos sexualidad, tendríamos afecto, etcétera. Pero es la puerta bendita de ingreso a la vida como encarnados para poder seguir evolucionando. Es que todo eso va enlazado, los órganos, la sexualidad, el placer, el intercambio de fluidos afectivos para la renovación espiritual de los seres, que a veces se da con una simple mirada, con un abrazo también, pero está todo enlazado hasta el punto que es la puerta bendita de la reencarnación, que a la vez nos va a llevar a la perfección, al perfeccionamiento del espíritu, que a la vez nos va a llevar hacia Dios, ¿no? Entonces, si lo ha sido colocado por Dios para la reproducción, pero va profundamente enlazado. Entonces, esa frase que dice que es un órgano como cualquier otro, este no es un órgano como cualquier otro porque va enlazado a la reencarnación y a vidas anteriores, y los demás órganos no están enlazados así como la sexualidad, ¿no? Entonces la respuesta siempre va enlazado las dos cosas, ¿no? O esto o lo otro, aunque a veces se produce lo uno sin lo otro, ¿no? Pero profundamente entrelazado. Quería hacer una pregunta. Vi en la exposición que usted hizo que se toma el homosexualismo como un conflicto existencial. Esto puede ser muy cierto, pero ¿qué pasa si una mujer que abusó de la sexualidad reencarna como hombre, entonces tiene indicios de lesbianismo? Quiero poner en contexto. Y se encuentra con un espíritu que también tuvo conflictos sexuales, pero que no cambió de sexo, lo que también es mujer, y hacen pareja, y entonces viven una vida plena, una vida de amor, de afecto, sin abusar precisamente del sexo. ¿Se vería esto como algo prohibido, algo pecaminoso, algo que va en contra de la evolución del espíritu? Sí, lo que pasa es que sí, la humanidad actualmente lo está viendo como pecaminoso, como escabroso, como desviaciones, y está abundando también los movimientos contrarios en donde esto trata de ser valorizado, ¿no? Y la doctrina espírita y los autores estos espirituales hablan del respeto que debemos tener ante la libertad de expresiones sexuales que pueden tener los espíritus, porque son etapas temporales de un cierto desequilibrio que viene de un abuso de una vida anterior.
Entonces la doctrina espírita no lo ve propiamente como pecaminoso. Yo me acuerdo que hace años un destacado conferencista espírita venezolano le hicieron en público una pregunta y le dijeron: doctor, ¿qué puede hacer la doctrina espírita por los homosexuales? Y él dijo: no, la doctrina espírita no puede hacer nada por los homosexuales. Fue muy tajante, porque a la luz de todas estas obras vemos que la doctrina espírita sí brinda una orientación, brinda un apoyo, una explicación de la causa de esos desequilibrios, y se sabe que homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y asexualidad son etapas probacionales, temporales, por las cuales podemos pasar. Podemos o pasar o no pasar. Es decir, son etapas temporales de reajuste. ¿Y por qué requieren de reajuste? Porque en una vida anterior abusaron de su sexualidad y producieron desequilibrios, o en varias, producieron tantos desequilibrios en sus centros de fuerza que al reencarnar plasman esos desequilibrios, y a veces sus mentores lo hacen reencarnar en el sexo contrario para neutralizar un poco la impulsividad. Por ejemplo, si fue un hombre abusando del sexo en vidas anteriores, lo quieren frenar y reencarna como mujer, y es una medida extrema para frenarlo un poco, pero a veces no logran frenarlo completamente, ¿no? Entonces la doctrina espírita no censura, no señala ni condena, sino comprende, educa y orienta, y sabe que hay casos que son obsesivos que pueden ser ayudados. Y por ejemplo, en Brasil abundan dentro del movimiento espírita parejas homosexuales que conocen la doctrina y se vuelven serios, se vuelven respetuosos, o sea, digamos que evitan la promiscuidad. Se ciñen el muchacho con el otro muchacho, y ahí se quedan más juiciositos, mientras que otros homosexuales andan teniendo distintas experiencias y entonces caen en la promiscuidad, ¿no? El conversatorio que nos dio Divaldo en el aniversario de Juana de Ángeles nos hablaba que muchos heterosexuales eran más inmorales por su promiscuidad y su infidelidad, sí, que una pareja homosexual que se estabiliza. Que sí se estabiliza. Pero tú tienes una pregunta y cerramos. Ahora cuando hermano hizo la pregunta de homosexualidad, recordé una charla, una entrevista que hicieron entre Moreira. Moreira habla mucho sobre homosexualidad. Y en una de las entrevistas que le hicieron a Eduardo también, él menciona, y ambos tocaron el mismo aspecto, que la homosexualidad es una física. Pero eso requiere de parte nuestra mayor comprensión y entendimiento sobre los aspectos. La homosexualidad es una negación al cuerpo físico de la personalidad y de su realidad. Pero sí merece, como todo otro respeto, no verlo como un pecado, no verlo como una inmoralidad, sino como una situación de rescate de que tengo un caso. Y el otro aspecto que sí quería aportar, yo leí no hace mucho los libros de un autor espiritual, un autor espírita, Guido Ranieri, ¿sí? Donde él es un médico brasileño que es guiado durante sus sueños al mundo espiritual inferior. Una de sus inquietudes es precisamente esos sueños eróticos que a veces los seres tenemos, ¿verdad? Y en el libro Sexo más allá de la muerte, él describe ese tipo de experiencia. Hago acotación a esto porque escuché que cuando se está desencarnado en el sexo, resulta que sí. Hay bastante sexualidad, y en este libro, El sexo más allá de la muerte, Ranieri es llevado por el espíritu de Luis, que es el que lo guía más, no es el que escribe el libro. Y él describe ahí una serie de vivencias que él va descubriendo. Y al final, y me gustó mucho porque Álvaro hizo acotación a eso, donde dice que la obsesión hoy en día es muy sutil y que en los centros espíritas la obsesión no es ahora sacar a los espíritas de los centros, sino educarlos de una manera tal que el espírita se convierta en un títere de ellos y puedan ellos alterar la reunión.
Lo curioso de todo esto es que el final del libro Sexo más allá de la muerte tiene una frase que a mí me dejó bastante preocupado, porque él dice que en la forma como el mundo espiritual descubrió que los espíritas eran más frágiles es el sexo, y que el sexo es a través del cual, para el uso de la sexualidad, a través del cual es más fácil atacar a los espíritas y hacerlo retirar por completo del ejercicio de la vida. Esa parte que ahí Diga, ¿qué más? ¿Por qué un hombre casado con su hogar y sus hijos ganan ya, de un momento a otro practica el homosexualismo, habiendo sido completamente hombre, y mujeres casadas con sus hijos grandes, habiendo sido una gran señora, practica el lesbianismo? Muy buena. Esa era mi inquietud. Sí, muy buena la pregunta, porque es algo que se ve en la vida, ¿no? Algo que se ve en la vida, ¿no? Entonces pueden haber dos causas. Una era que la persona ocultaba la tendencia y tuvo una vida aparentemente normal, en donde durante muchos años estuvo canalizando su sexualidad hacia la mujer. Entonces llega una etapa, la explicación es esa, que tuvo su tendencia ahí oculta porque estaba dedicada a la esposa y a los hijos y a la apariencia social, ¿no? Y traía esa tendencia oculta, y llega una etapa de agotamiento del interés por la esposa, por la mujer, los hijos crecen y va sintiendo una especie de vacío, y aflora aquella otra tendencia. Y la otra influencia, bueno, y en el sexo contrario también, la mujer tuvo esa inclinación durante un tiempo, estuvo distraída en el acceso hacia las relaciones dentro de su hogar, la educación de los hijos, más cuando ellos ya crecieron, se fueron, se enfrió la relación y empieza entonces a aflorar la otra tendencia que estaba allí oculta. Además de esto, se puede agregar que vienen las presencias obsesivas espirituales que vienen a incentivar estos desórdenes, estos desequilibrios, y se ven esos casos. Son escasos, son raros, pero se pueden dar. Se dan. Por la tendencia oculta y por influencias obsesivas. También podría dar por la represión que existe dentro de la familia, cuando se le impone a la mujer a hombre que tiene que casarse, tiene que tener hijos, sí, tiene que generar herencias, ¿no? Los mismos prejuicios. Bueno, entonces, como conclusión, digamos que todo este tema que a veces genera muchas inquietudes, y tenemos que verlo sanamente como espíritus, espíritas, tenemos que verlo sanamente, objetivamente, con realidad, sin, digamos, exaltarnos, sin confundirnos tanto, sino que la doctrina espírita es una doctrina renovadora que busca el equilibrio, que busca nuestra salud mental y emocional. Y hablando de estos temas abiertamente, vamos poco a poco decantando ciertas inquietudes, ciertas dudas, vamos buscando un equilibrio y vamos comprendiendo, ¿no?, el por qué se dan estas cosas. Y como dice Juana de Ángelis en el libro Después de la Tempestad, con relación a los procesos obsesivos en campo de la sexualidad, ella dice que cuando sintamos en el campo de los órganos genésicos dolorosas constricciones, dice allí, inexplicables, emociones que se transforman de un momento para otro, exaltaciones de la emotividad, intereses hacia personas que no debemos, etcétera. Ojo, que está siendo asediado por un pertinaz proceso obsesivo. Entonces medita, reflexiona y ora. Cualquier inquietud que nosotros podamos tener ahora con naturaleza sexual o con relación a nuestros hijos, está la oración, porque la oración nos conecta con el mundo espiritual. Somos espíritus, somos mente, tenemos una mediunidad de fondo, que es la inspiración, y esa inspiración tenemos que utilizarla orando a Dios
a nuestros guías, a nuestros protectores y pedirles ayudas y esclarecimientos cuando tengamos inquietudes, alteraciones, conflictos, problemas con nuestros hijos, etc. El recurso valioso de la oración. Así es. Allá el Señor, para concluir. Como el sexo es inherente al hombre y la mujer, y sabemos que no es la vida. Yo, pues, una vez tuve la oportunidad de conversar con una señora joven, simpática, que se había convertido en lesbiana. Conversando con ella, hice confianza y ella me dice que me decía que su inclinación había sido no atribuido al sexo como tal, desde el punto de vista del cuerpo, sino de la parte afectiva, que el hombre era muy bruto, que de pronto el tratamiento que tenía como una puede ser. Cosa que en ese momento me sorprendió porque yo veía de pronto esa inclinación desde el punto de vista meramente sexual y resulta que no, que la causa que a ella le habían movido estar dentro de la parte esa de ella mismo era la parte afectiva, el trato que de pronto el hombre porque ella había recibido. Exacto, quedó, como decía ahí, quedó marcada. Quedó marcada, entonces encontró en ese otro espíritu femenino un afecto, una acogida que no había encontrado en otros hombres, ¿no? Entonces ahí la causa es afectiva, ¿no? Es afectiva, porque precisamente se queja de los hombres porque tuvo una serie de experiencias. Exacto, y ahí puede ganar el grupo. Ahí puede que... Que le gusta el hombre de grupo, cierto. O sea, es cuestión, exacto. Es cuestión, no masoquista. No, Raquel, sin ser masoquista, hay que les gusta el trato fuerte del hombre, digamos, es para... Se complementan los dos sexos. No, pero es que no estoy hablando de ese caso del masoquismo, que eso es patológico. Ya, es diferente. El sadomasoquismo, eso es patología. Estamos hablando de que a la mujer femenina le gusta el contraste del hombre bruto. Hay mujeres que no, también es así. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada espíritu encarnado tiene una sexualidad única, que somos únicos, que tenemos muchos matices, que podemos parecer muy dulces y también podemos parecer muy enérgicos. Es decir, nosotros tenemos una versatilidad en nuestras expresiones que van y varían de un extremo al otro en cuanto a la sexualidad se refiere, a las características de la sexualidad. Hay muchos hombres muy suaves y no son homosexuales. Entonces tenemos que entender que la misma educación va avanzando y nos va aprimorando, porque lo ideal es que hombres y mujeres lleguemos a ser suaves, dulces, tiernos y tener en sucesivas experiencias reencarnatorias mucha armonía en la familia, en la sociedad, en todo el trato en general. Es así como es parte de ese crecimiento. Bueno, agradecemos nuevamente. Gracias por su atención y por la invitación. Estaremos viniendo. Califica, ¿verdad? Estaremos viniendo con frecuencia. Hemos observado que hizo un hermoso trabajo para nosotros. Se lo agradecemos de corazón. Cerramos con una oración. No vamos a quedarnos con lo que hoy hemos recibido. Vamos a buscar los capítulos de los libros y los libros completos, como el de Manuel, Vida y Sexo. André Luis tiene uno de Sexo y Destino. Los misioneros, los mensajeros, en fin. Juana de Ángeles, después de la tempestad, la gran, yo digo, el espíritu sabio de Juana de Ángeles, con su psicología, nos trae este manjar para ayudarnos a nosotros con la infancia y la juventud. Nosotros no fuimos ayudados con estos conocimientos, pero tenemos el deber de ser multiplicadores de eso. A ese ser espiritual especial, a nuestros guías, mentores, trabajadores, a todos los que han estado acompañándonos, a aquellos que no tenían el conocimiento y que desde la espiritualidad han sido traídos para su comprensión,
para que superen conflictos si los tienen. A todos ellos, gracias. Pedimos protección para nuestro retorno al hogar y en especial para Álvaro, que es el más distante que tenemos para llegar a su hogar. A Álvaro le agradecemos de corazón y lógicamente estaremos haciendo programación por él. Bendícelo, Señor, bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, a todos aquellos necesitados y también a nosotros mismos, para mantener el entusiasmo por el estudio de esta doctrina esclarecedora y consoladora. Complementemos con el agua que ha sido tratada para nosotros y vayámonos felices a nuestro hogar. Que así sea. A todos los que han estado acompañándonos, a aquellos que no tenían el conocimiento y que desde la espiritualidad han sido traídos para su comprensión, para que superen conflictos si los tienen. A todos ellos, gracias. Pedimos protección para nuestro retorno al hogar y en especial para Álvaro, que es el más distante que tenemos para llegar a su hogar. A Álvaro le agradecemos de corazón y lógicamente estaremos haciendo programación por él. Bendícelo, Señor, bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestros amigos, a todos aquellos necesitados y también a nosotros mismos, para mantener el entusiasmo por el estudio de esta doctrina esclarecedora y consoladora. Complementemos con el agua que ha sido tratada para nosotros y vayámonos felices a nuestro hogar. Que así sea.